Normalmente, miren, esta hubiera sido una conversación, al menos por mi lado, fue lo que me plantearon, hablar sobre Ribeiro. Me pasó algo muy interesante porque se suponía que yo debía hablar de Ribeiro en términos narratológicos, o sea, una especie de diagnóstico narratológico de 3 relatos de Julio Ramón Ribeiro, del libro Las botellas y los hombres. Y lo tengo acá, ¿no? Algunas anotaciones sobre la narratología de Ribeiro, pero me pasó algo muy interesante y muy emocionante porque entré a la sala de exposición Ribeiro y me pareció tan frío hacer un análisis narratológico, ¿no? Focalización, manejo del personaje, ¿no? Desarmar a Ribeiro es casi una herejía, ¿no? El problema, yo creo que con Vargas Llosa se puede hacer un análisis narratológico y encaja, ¿no? Pero a Ribeiro se le quiere, ¿no? Yo no puedo ser un lector, ¿cómo se dice? Lector profesional, que feo suena, con Ribeiro, no se puede. No se puede, y cuando vi algunas fotos y escuché algunos, bueno, se veía el video y todo eso, dije no, me sentía traidor con Ribeiro, que tuve la oportunidad de conocer muy poquito, pero tuve la suerte de conocerlo. Eso es algo que se cuenta ya, se contará para los nietos. Y entonces a Ribeiro yo lo quise mucho siempre, ¿no? Yo he vivido en Miraflores mucho tiempo, por esas casualidades de la vida siempre he caído en mi vida itinerante en casas históricas. Una vez en Porta, frente a la casa que ya demolieron, que era de Vargas Llosa, y luego viví un tiempo, cuando recién me casé, en un departamentito chiquitito, alquilado, en una quinta hermosa, y luego me enteré que era la quinta donde vivía el hermano de Julio Ramón Ribeiro, y encontré muchos elementos de tristes querellas en la vieja quinta, y ¿no? Claro, magnificado por la imaginación de Ribeiro, y entonces por eso esta lectura va a ser lo menos traidora posible con Ribeiro, porque yo lo quiero mucho, como me imagino ustedes, no es un escritor al que uno no solo puede leer porque maneja muy bien el personaje, describe muy bien la ciudad. A Ribeiro lo han llamado constructor de Lima, ¿no? Pero Ribeiro es uno de esos escritores que uno quiere, ¿no? Que hasta los poseros, que hay muchos en el medio literario, sobre todo cuando se dedican a la creación, ¿no? Aunque lo digan bajito, claro, está mal decir yo leo a Ribeiro y yo quiero a Ribeiro, ¿no? Hay que hablar de escritores caletas que escriben en suajili para sonar muy intelectual, muy académico. Pero con Ribeiro pasa que hay una excepción, ¿no? Después de 2 copas, uno dice, sí, pues yo también lo quiero a Ribeiro, ¿no? Y eso es algo que no se puede evitar, que no se puede leer a Ribeiro con el cerebro, sino con el corazón. Y justo los 3 relatos que había escogido yo para comentar son 3 del libro de cuentos que a mí, bueno, me cautivan. Como todo es bien difícil. Es como cuando uno le pregunta cuál es la mejor canción de los Beatles, ¿no? Imagínense, ¿no? Lo mismo pasa cuando me preguntan, ¿no? A veces mis alumnos en la universidad, ¿cuál es el mejor cuento de Ribeiro? No seas malo, no se puede responder a eso, es imposible. Pero del libro Las botellas y los hombres he tomado 3 relatos que me parecen muy tiernos y a la vez también muy ricos técnicamente. O sea, tampoco vamos a perder la perspectiva y caer en el estereotipo de que Ribeiro es un escritor muy intuitivo, puro talento, y se le ocurrían las cosas así de pronto y surgían por generación espontánea, como todavía mucha gente piensa que se escribe, ¿no? Probablemente una de las cosas que más mortifican a un escritor es que le pregunten ¿en qué te inspiras? Eso es casi tan grave como la gente que se hace regalar el libro cuando uno lo presenta, ¿no? Averigüé que presentar su libro. ¿Cuándo lo tengo? A la compra, ¿no? Entonces, son 2 cosas que molestan, pero con Ribeiro hay un manejo muy especial de lo que él consideraba la técnica. Miren, cuando comparamos, y el paralelo es inevitable, desde mi punto de vista, el mejor novelista peruano es Vargas Llosa, el mejor cuentista peruano es Ribeiro, es casi imposible no compararlos, ¿no? Y a veces se cae también en dicotomías, ¿no? En estos estereotipos que yo mencionaba. Con respecto a estos relatos, hay personajes maravillosos, ¿no? Por las azoteas, por ejemplo, la focalización del narrador es protagonista. Ese niño, ¿se acuerdan de este cuento que es un poema prácticamente? De este niño que vive en las azoteas de Lima, pues todos la conocemos, gracias al tren eléctrico todavía más.
las azoteas de Lima tienen una historia, es otro mundo, ¿no? Es el mundo de las cosas olvidadas, de las cosas perdidas. Y este niño, porque es la focalización del narrador, es el protagonista, él es el que cuenta la historia, llega a la azotea y se proclama rey de las azoteas. ¿Se acordarán? Hasta que se encuentra con un señor con barba y que está en una perezosa y le dice: por favor, yo no vengo a hacerte daño, pero quiero también compartir el gobierno de las azoteas. Tú eres el rey de día, yo soy el de la noche. Y él le dice: no, yo también voy a ser el rey de las azoteas de noche porque tengo una linterna y eso me permite ir por todos lados, ¿no? Entonces le dice el señor de barba: ¿sabe qué? Entonces déjame ser rey de los gatos. Y él se imaginaba a este señor que estaba echado con su rebaño de gatos, ¿no? Yendo de un lado a otro. Entonces, este narrador presenta desde la perspectiva de un niño dos mundos, ¿no? El mundo de abajo, que es el mundo del orden, del sistema, donde todas son reglas, donde todo está limpio, donde todo está ordenado, ¿no? Un mundo que diríamos es el sistema, vamos a entrecomillarlo, y el mundo de arriba, el mundo de las azoteas, que es el mundo de la libertad, de la fantasía, del sueño, del desorden, orden versus desorden. Ahora, lo interesante es que Ribeiro, en los tres relatos, maneja mucho la descripción topográfica, que no es tan común. En los tipos de descripción, debemos recordar, la descripción pictórica es cuando el que describe está inmóvil y lo que se describe también. En la cinematográfica, el que describe está inmóvil y lo que se describe se mueve. Pero la más compleja, Ribeiro es un precursor de Matrix y todas estas cosas, es una descripción topográfica. El personaje y la visión del personaje es la que se mueve, los objetos están inmóviles. Y en esa visión panorámica se desarrolla toda la narrativa de este relato, ¿no? Toda la historia. El personaje, habíamos dicho, el protagonista, el narrador, es el que cuenta la historia, cuenta su propia historia. Sin embargo, hay un pequeño instante en el cual el señor de barba se decide a contar la historia y a contarle cuentos. Y cuando cuentan los cuentos, automáticamente hay un cambio en la focalización. Ya el narrador no es el niño, el narrador es el señor de barba, ¿no? Anotaba un detalle bien interesante que me pareció curioso leer a Ribeiro para conversar con ustedes, amigos, pero yo cuando leo, como les decía, a Ribeiro, pierdo la perspectiva. Una de las cosas que me gusta de Ribeiro es que cuando lo leo, generalmente me olvido que tengo que analizarlo. Por ejemplo, lo que me pasa a veces cuando leo a otro escritor o veo una película, ¿no? En mi casa ya me quieren votar cuando vemos la película en DVD o algo así, porque comienzo a cuestionar el guión, me pongo muy analítico. Con Ribeiro a veces pierdo esa perspectiva y me gusta, lo leo como un lector común y eso es algo espléndido, ¿no? Espléndido realmente. Pero hay cosas que podemos mencionar aquí como por las azoteas, ¿no? En este relato. Primero, el sol, que generalmente siempre es agradable, la idea del sol que alumbra el día, hasta los Teletubbies, ¿se acuerdan? El sol con cara de bebito, ¿no? Que alegra el Teletubbilandia. Aquí este es un sol malvado. Este señor enfermo odia al sol, lo aborrece, ¿no? Siente que lo quema, que le hace daño, que lo tortura, que es lo peor que le puede pasar. Él espera más bien el otoño, la lluvia, ¿no? Tiene 33 años, fallece a esa edad, es lo que queda implícito en el texto, lo cual la simbología ya no necesito hacer ningún comentario intertextual con la Biblia o con la vida de Jesús. Muere en otoño y muere con lluvia, hasta medio vallejiano el asunto, ¿no? Medio vallejiano. Ribeiro, en este relato, me parece que construye y logra lo que muy pocos narradores pueden lograr. Esos escritores que uno lo lee y dice, pero esto es tan simple, ¿por qué diablos no se me ocurrió a mí? ¿Cuántas veces he subido a la azotea a colgar la ropa? Maldición, ¿por qué no se me ocurrió algo así? ¿Cómo este genio ha podido construir este mundo de fantasía en medio de los trastos, ¿no? Esa es la mirada, pues, de alguien con un genuino talento, una genuina sensibilidad. Por las azoteas, a la vez, tiene un personaje, ya se ha hablado mucho, no quisiera ser reiterativo, es muy conocido esto. Ribeiro maneja mucho el pesimismo, personajes marginales,
personajes derrotados, pero este señor que cuenta historias, el rey de los gatos, hasta el título del personaje poético, el seudónimo que utiliza, es un personaje vencido de antemano, el clásico personaje ribeiriano, ¿no? El que sabe que ha nacido para perder. En este caso, este señor está enfermo. Lo que se sugiere en el relato es que tiene tuberculosis y por eso lo tienen ahí arriba, junto a todas las cosas viejas o en desuso, aquella que no se bota por flojera, ni siquiera porque se les va a usar después, ¿no? Se arruma ahí y bueno, y este señor termina en ese lugar. Lo interesante es que esto demora el tiempo del verano, las vacaciones antiguas, las de mi época, no las que ahora tienen los pobres chicos que solo duran 2 meses, y cuando vuelve al colegio, que es como volver al sistema, es cuando muere este personaje, que por momentos podría hasta parecer que es la creación, o sea, es la creación de este niño, ¿no? Un invento que él ha querido hacer para gozar de su fantasía, ¿no? Que me parece muy, muy bacán ahí. Ahora, el otro relato que quería comentar para después hacer un pequeño paralelo es el profesor suplente. Aquí aparece mucho aquello que se llama la prosopografía, ¿no? La descripción física de un personaje. En Por las azoteas, la descripción física pasa por el señor de barba. Él es el personaje que hay que retratar físicamente porque el narrador protagonista no le interesa describirse. Es un niño que no le importa su propia descripción, pero sí él observa a este señor de barba y él es el personaje descrito físicamente de una manera extraordinaria, ¿no? Su propio deterioro. No necesita decir más Ribeiro, ¿no? Ribeiro era un maestro de los objetos símbolos. No necesita decir mucho para que uno se meta ahí, se sienta en ese lugar y vea al personaje. En el profesor suplente otra vez vemos la prosopografía. El personaje, que es Matías Palomino, si se acuerdan de este relato, para mí siempre fue un relato, aunque suene feo decirlo, yo sé que no se usa en literatura, pero que puede ayudarnos a la reflexión, sin que se convierta en un personaje de libro de autoayuda. ¿Por qué? Porque el personaje Matías Palomino es el que fracasa no por una enfermedad como el señor de barba que está en la azotea, sino fracasa antes de iniciarlo. Es decir, a él nadie lo vence, se vence solo, ni siquiera la enfermedad, porque el señor de la azotea, por lo menos pues estaba enfermo, la tuberculosis en una época podía ser muy peligrosa e incurable incluso, pero este señor pierde con él mismo. Y lo fascinante es la descripción física del personaje, no tanto por todo lo que dice, sino por los reflejos. Este señor vive en una ciudad con muchos espejos y muchos reflejos, es decir, muchas vitrinas. Si se acuerdan de la historia, Matías Palomino era un cobrador, no se aclara muy bien, antiguamente un cobrador de alguna empresa, de alguna tienda, en fin, o tal vez del alquiler, ¿no? Un personaje que va de un lado a otro. Pero él había sido un estudiante universitario, había intentado graduarse, pero falló con él mismo. Es decir, lo había jalado varias veces porque le tenía miedo al jurado, ¿no? La ropa de los miembros del jurado, la túnica, lo aterrorizaban, lo ponían nervioso y tenía un bloqueo, a pesar de saber su tema, se bloqueaba y no podía, pues, plantear nada, no podía salir adelante. Él, mientras va caminando, suele mirarse en el reflejo. Y eso es muy interesante porque al comienzo se mira, ni siquiera por vanidad, ni siquiera para hacerse esto de a ver cómo estoy, simplemente es una mirada automática. Luego, él tenía la clásica actitud que puede tener un perdedor, es decir, él sabía que podía hacer algo más valioso, por más respetable que sea la labor de un cobrador, porque él había estudiado en la universidad. Estamos hablando de un contexto, pues, donde estudiar en la universidad daba un prestigio enorme, ¿no? Entonces, ¿qué hacía una persona universitaria a punto de graduarse trabajando como un cobrador? Un día le llega la visita del doctor Valencia, que era su amigo,
que había recibido un cargo alto, volvía al primer mundo y había sido profesor de historia de un colegio pequeño, y le dice, bueno, ahora tú me vas a sustituir, vas a ser el nuevo profesor de historia. Primero tuvo miedo, pero era el clásico personaje apocado que no respondía, no quiero, me da miedo. Aceptó una mezcla de temor y también lo sintió como una especie de señal. Este era el momento que estaba esperando. Él se dice, yo soy demasiado talentoso para ser solo cobrador. Llegó mi momento. Le dice incluso a la esposa que le ponga una tarjetita en la puerta que diga Matías Palomino, profesor de historia. Aprende, comienza a revisarlo en las enciclopedias, etc. Y llega el día del debut en el colegio. Él, mientras caminaba, piensa en todos los datos que tiene en la cabeza, los ordena cronológicamente, juega con ellos, sabe un montón. Pero luego los reflejos lo traicionan. Se mira y se ve derrotado, se ve débil, se ve vencido. O sea, el reflejo ya le transmite otra cosa. Y en esa descripción, que es indirecta, es una prosopografía rara, porque ese reflejo que puede estar distorsionado por el espejo, por las lunas, imagínense verse en un vidrio, eso es lo que lo derrota. La descripción también es topográfica. Una vez más Ribeiro trabaja mucho eso. Él camina y describe, el personaje Matías Palomino describe todo lo que ve. La ciudad está inmóvil, él está en movimiento. Aquí la focalización es omnisciente, es decir, hay un narrador que cuenta la historia de Matías Palomino. Este narrador lo sabe todo, lo ve todo, sabe lo que piensa Matías, sabe qué podría pasar. Es un narrador que es un narrador Dios, ¿no? Lo ve, lo sabe todo. Mientras camina, él pensaba, o durante mucho tiempo, él pensaba, creo que como todos nosotros, eso es una de las cosas más extraordinarias que podemos tener con Ribeiro. No nos pasa todo el tiempo, porque no nos va tan mal tampoco en la vida como los personajes de Ribeiro, pero en algunas cosas nos reconocemos, ¿no? Yo creo que en esta todos. Él por momentos, mientras camina, piensa, ¿y si me vuelvo millonario de pronto? A ver, ¿quién de acá no ha pensado alguna vez, qué pasaría si me gano la tinca, ¿no? ¿Qué sucedería si fuera millonario? Y a veces caminábamos y caminábamos para hacer hora pensando, gastaría tanto, no, $100,000 mucho. Es 50,000, 2 carros, y esto le daría, y esto, etcétera, ¿no? Este personaje juega con eso, ¿no? La idea de que en un momento va a llegar a algo en su vida que lo va a sacar. Es un personaje pasivo, espera que el destino lo rescate del olvido. Lo triste, llega a la puerta del colegio, ve al guardián, ¿no? Al conserje uniformado, y le recuerda, o sea, toda persona uniformada le daba miedo. Retrocede, pero después dice, no, se da valor, no voy a perder, vuelvo. Y ve a los sacerdotes que dirigen el colegio, y cuando los ve con las túnicas lo primero que hace es recordar el jurado que lo desaprobó consecutivamente en la universidad, y se rinde. Se va al parque, se sienta y pierde la noción del tiempo hasta que se da cuenta que los chicos salen para salir del colegio y tienen que volver. Cuando vuelve le miente a la esposa, se acordarán del relato, y le dice ella, ¿cómo te fue? ¿No? Muy bien, hasta me aplaudieron. Y cuando ella lo abraza, ella lo mira, miren que esta parte es otra genialidad de Ribeiro. Por primera vez su esposa lo mira con un brillo, dice, de invencible orgullo. Él no aguanta esa mirada de orgullo, ella por fin, miren, imagínense, primera vez en su vida, ya estaban mayores y lo ve con orgullo. O sea, qué triste. Lo abraza, él dobla el cuello y se pone a llorar, ¿no? El personaje que pierde con él mismo. Y el tercer personaje que aparece aquí, que me parece, este es más bravo que los otros dos, porque él por lo menos intenta, ¿no? Intenta. Pero como lo describe Ribeiro, es una crueldad total, ¿no? Arístides, de Una aventura nocturna. Un hombre que a los 40 años nunca había tenido una aventura con una mujer. Es un agarre, nunca. Imagínense eso, ¿no? Nada. Además, él era el retrato absoluto. Aquí sí nos ponen ante un personaje que representa la derrota total. Mal vestido, mal afeitado. Bueno, a veces pasa. Cuando una persona le pregunta la hora en la calle, él tiembla de gozo una semana.
Imagínense ese extremo, ¿no? Tiene hora, disculpe, y alguien lo tomó ¿no? Le otorgó su atención, y él tiembla de gozo, porque en la calle le preguntaron la hora, ¿no? Absolutamente marginal el personaje. Es más, el personaje también está descrito profusamente por Ribeiro, ¿no? La descripción de sus olores incluso. Es un personaje mal trajeado, no huele muy bien, vive en Miraflores, pero en la época, ¿no? Un pituca en Miraflores, pero vive en un cuartucho que está desordenado, vive solo evidentemente, y es un personaje que desde la primera línea decimos está condenado al fracaso. Curiosamente, este personaje que está menos dotado para sobrevivir en la vida que Matías Palomino, el profesor suplente, es el que intenta más. Otra vez Ribeiro apela a su querido narrador de focalización, el querido narrador omnisciente, el narrador que lo ve y lo sabe todo, y nos cuenta cómo este hombre solitario camina por las calles de Miraflores antiguo, lo que sería ahora Santa Cruz, ¿no? En la descripción también, una vez más Ribeiro, eso es lo que me pareció interesante al revisar los textos, hace de nuevo la descripción topográfica. El personaje se mueve, la perspectiva del narrador se mueve y los objetos están inmóviles. Llega Arístides, que es un burócrata de 40 años aproximadamente, llega a un lugar que le llama la atención porque hay una mujer que atiende en el bar. Él la ve, ella lo queda mirando y le hace una leve sonrisa. Él se puso muy nervioso, ¿no? Imagínense, una mujer que le sonriera, era bien tarde en la noche, el único lugar con la luz encendida, y cualquier otro personaje de Ribeiro se hubiera ido. Matías Palomino, el profesor suplente, hubiera dicho no me va a ligar nada acá, yo me voy. Pero Arístides no, se da valor, entra con la cabeza agacha y le pide un trago a la señora que atiende. Ella le dice, estamos cerrando. En lugar de sentir vergüenza, o mucha vergüenza, él, porque el rechazo, él se levanta casi mecánicamente, como diciendo, siempre me pasan estas cosas, ¿no? Se va a ir y ella le dice, espérese, yo acostumbro a tomarme un trago con el último de los parroquianos, ¿no? Entonces la cosa se puso interesante, los dos solos, ella cerró la puerta, van a tomarse unos tragos, ya estaba, cuestión de esperar. Pero se toma un trago, él se animó, imagínense el personaje derrotado ya congénito, y le dice, bailamos. Y él dice, claro. Los dos solos bailando, en esos tiempos se bailaba bolero, ¿no? Que era el equivalente más de la época, con lo que sería ahora otro tipo de bailes, ¿no? Si llegara al perreo, estaban juntísimos. ¿Y qué sucede? Bueno, pues, cuando él piensa que ya va a suceder algo más, incluso malogra el momento, porque le dice, oye, yo me quedo. Y ella le dice, claro, está convenido, como diciendo, es evidente, ¿no? Cuando ella le va a servir un nuevo trago, él está tan nervioso y feliz, y ahí es donde dice que por fin se va a hacer su sueño realidad, va a tener una aventura con una mujer. Primera vez a esa edad. Se deshilacha las mangas de la camisa, de los nervios, imagínate, deshilacharse las mangas de la camisa. Y luego ella le dice, oye, llevan unas cositas a la azotea, ¿no? A una terraza. Pero son 30 mesas, con base de hierro, con su respectivo juego de sillas. Tiene que subirlo y ella, de manera muy irónica, le dice, cuando él está muy cansado y se le doblan las piernas, porque era un tipo además no muy fuerte, le dice, caramba, creí que era más resistente. Evidentemente él entendió lo que decía y siguió cargando, ¿no? Cuando le dice que va a reponerse con un trago, le dice, falta mi macetero, ¿no? Una maceta rota, ¿no? Con una planta seca, y le dice que la lleve, ¿no? Que la lleve afuera. Le abre la puerta, él carga y le cerró la puerta. Era el modus operandi de esta mujer. Todas las noches se encontraba algún tonto al que utilizaba para que cargue las cosas. Lo peor, la chica no era una beldad. Es decir, bueno, él mismo dice, ¿no? Sí, estaba así, la descripción es un poco cruel con la mujer, pero dice, ya le desplomaré todas sus fealdades, piensa él, ¿no? Pensando, ahorita es una aventura, primera vez, ¿no? Ahorita ella es Angelina Jolie. ¿Y qué sucede? Suelta la maceta y en cada maceta, el pedazo de la maceta rota dice,
sintió una vergüenza atroz, algo así como si de pronto un perro lo hubiera orinado, ¿no? El símbolo del fracaso, pero un fracaso que va increciendo, si se dan cuenta. O sea, los personajes de Ribeiro oscilan entre esas posibilidades, del que nació para perder al que lucha, pero igual pierde, ¿no? Quería, en fin, eso mencionar nada más Ribeiro para no aburrirnos con un análisis frío y narratológico que suena tan esquemático, ¿no? En fin, gracias.